Ahora sí, muy buenas noches a todos. Y ya es de noche. Ok, ¿seguro que tienen dudas? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Bueno. Ok, el punto es varias cosillas. Hoy, sobre nuestra parte de intro, vamos a hacer un poco de noticias varias. Resulta que hoy es nuestra clase 14. La próxima semana será nuestra última clase. Entonces supongo que ya les han empezado a llamar de la U, ya me felicitaron, bueno, como vieron que la mayoría participó en las encuestas, que es sumamente importante, que se los agradezco un montón. La verdad, han tenido buenos comentarios y buenas críticas de parte de mi jefa y de doña Linet, que al inicio empezábamos, recuerden que se conectaban mucho al entorno, que ustedes participan y demás. Algunos que, como 2 compañeros han salido por X motivo, ya personales, pero han continuado bastante para hacer primer ingreso. Eso es sumamente importante. Como les dije, el módulo 2 no lo voy a dar yo. Tal vez me lo entreguen, pero sería mucha carga, considero yo, profesional, pero podríamos negociarlo. El tercero sí lo doy yo, si Dios quiere. Vamos a ver cómo nos va. Espero continúen todos. O si no, que puedan ajustarse y demás. Respecto a la semana siguiente, tendremos la semana 15. Tenemos hoy en asignación una práctica. No la he activado en el entorno porque primero la vemos como siempre, la analizamos, se las explico y luego se las cargo para que todos quedemos claros. Tendrán tiempo de entregarla para la próxima semana si Dios lo permite. Además, tienen o les voy a habilitar el botón para que carguen el trabajo final de investigación, que a lo que tengo entendido casi que todos lo tienen listo ya. Algunos han ido más adelante, algunos han desarrollado más puntos, que me alegro. Eso quiere decir que o me he explicado bien o he repasado mucho las clases. Entonces, algunos de los 2 puntos debe ser. Espero que sea el primero. Además, me interesa mucho que participen, es sumamente importante. Si por lo menos cargan las tareas y demás, eso quiere decir que les interesa y además están motivados. Ojalá que desde el inicio al día de hoy, ante la penúltima clase, la motivación se haya mantenido o que se haya elevado desde que teníamos el primer inicio. Además, es para mí importante que, como les digo, que estén motivados por 2 razones. 1, porque ustedes son primer ingreso y 2, porque van a pasar al segundo módulo y posteriormente al tercero. Entonces, quiero que esta parte o este filtro inicial yo haya sido como hasta cierto punto permitivo para que, o motivador, o haya sido el carburador para que ustedes continúen en AU. Sumamente importante que aprovechen las clases en educación sin distancia, que es la modalidad que tiene nuestra U, con base a lo que hemos venido desarrollando en casos COVID y la situación país, el próximo cuatri, hasta donde yo sé, seguiremos en educación sin distancia. No sé el tercer cuatri, la verdad. Hace un mes estábamos con casos bajos, estábamos en un pico bajo, pero ya ustedes saben lo que está pasando actualmente, así que después de que cuando terminamos las clases siempre les insisto y sigo como que repetición de repetidera para que se cuiden. Tema aparte. La clase de hoy, como vieron en el entorno virtual, ya la vamos a hacer, los voy a compartir, para ver lo de las categorías de desgrabación. Lo vieron, les puse ahí un par de retos para que ingresaran, por lo menos vieran las partes de los tratados de libre comercio e investigaran en los demás tratados de libre comercio sobre la desgrabación arancelaria. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿No pudieron? ¿No quisieron? ¿Les dio perecilla? ¿Qué aburrido? ¿Que el profe lo explique? Ok. Me avisan, porfa. ¿Quieren que explique todo o qué? Mi vaso de los pitufos. Profe, en mi caso yo, usted sabe, ¿verdad? Vengo saliendo de una operación y yo no he revisado, digamos, el tranquila, entorno. Sí. Yo sé en su caso de salud. Son tranquilos. Bueno. Haciendo un poco de introducción, como ya hemos venido manejando el tema, la desgravación arancelaria es la reducción del arancel aplicado o el NMF hasta llegar a cero. La reducción
puede ser de dos maneras, lineal o no lineal. Ya vamos a ver esa parte práctica hoy, pero primero vemos la teoría. Hay varias categorías de desgrabación, como pudieron haberlo investigado, como lo vamos a ver hoy. El ejemplo que vamos a utilizar hoy es sobre el TLC con Costa Rica y Colombia, o la República de Costa Rica y la República de Colombia. Esto de acuerdo al texto del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver las categorías hasta donde nos dé tiempo y explicar las lineales y las no lineales. La parte, estoy pensando en ese comentario, Johnny, me dijo que bueno hacer un paréntesis, porque hablo como mucho de lo de la clase nada más y no menciono mucho sobre mi trabajo. Siento que a veces les cuento como chistes o historias personales. Me motivó para hacer un podcast ahí bien chiva. Me ha dejado pensando. Tengo como que la mente solo en eso. Ok, continúo. La parte de desgrabación implica la reducción hasta cero, pero no siempre. Recuerden que vimos el año 1, que es a partir del cual inicia a regir o empieza a correr esa desgrabación. Inicia siempre el año 1. El año 1 será ya aplicándose esa desgrabación. Si dijimos que la reducción va a ser 5% anual, el primer año tendremos arancel aplicado menos 5%, o arancel aplicado menos el arancel de desgrabación respectivo. ¿Por qué les digo que hay lineal y no lineal? Puede ser que digan, el año 1, ¿recuerdan el año 1 del Tratado de Libre Comercio con Colombia? ¿Cuál era? Año 1 del TLC con Colombia, ¿recuerdan? ¿Lo puedo volver a decir? ¿Cuál es el año 1 del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia? Ok, Johnny, sí, la verdad. Le voy a hacer un comentario, ya que estamos como que tan, ya a fin de cuatri. Voy a abrir mi pechito. La cuestión es que, digo, humildemente, voy a sonar empachoso, ¿verdad? Yo soy de la UCR y se supone que es la mejor, uy, aburrido. Cuando yo empecé en esto, yo sinceramente dije, ¿para qué fui a la U? O sea, yo no aprendí nada en la U. O sea, yo llegué y me decían, ajá, haga esto. Y yo, no sé cómo se hace. Y no solo por pasar de la teoría a la práctica, sino porque sencillamente yo no sabía cómo se hacía. O sea, yo vi procedimientos y de mis profesores, el profesor preferido mío, sí, 2016, Raquel, es el director general de aduanas, Rolando Gerardo Antonio Bolaños. Él es, digamos que es colega y a veces hablamos. Y él me enseñó, mis profes han sido del Ministerio de Comercio Exterior, el John Fonseca, perdón, el exministro, el actual viceministro, yo creo. Ok, me interesa solo el año, tranquilos. Gracias, Johnny. Y ahorita lo vemos. Pero sí, el año 1 es 2016. Viceministros y todo, y yo aprendí de ellos, pero yo cuando llegué a la práctica o a mi campo de trabajo, yo sinceramente no sabía nada. Es por eso que yo no les doy como que tanta teoría y les digo, eso lo pueden conseguir ustedes en Google o en San Google. Tienen que aprender a utilizar ciertas teorías o ciertas herramientas prácticas para desarrollar ciertas habilidades blandas que van a necesitar. Sé que cuando yo inicié era otro tema, otro contexto u otra cosa, y cuando ustedes están iniciando o vayan a iniciar, será otro contexto. Pero antes solo pedían un idioma, actualmente piden 2 o 3 idiomas. Tal vez ustedes, como yo, humildemente, según yo sabía, pero no sabía nada, lo admito, y nada de nada. Entonces, o tal vez era como que el shock, yo estaba muy cachorro de pasar como que de la U, y yo en la U, y no trabajaba en lo mío, yo tenía, y siempre he tenido que trabajar, humildemente lo acepto y lo admito, y me enorgullece que he tenido que trabajar y estudiar. Entonces, es por eso mis ojeras, digamos. Pero no había trabajado en mi área. Entonces fue como que un shock pasar como de trabajar en otras cosas a iniciar ya en mi área. Entonces, uno aprende mucho en la calle, la verdad, en el buen sentido de la palabra. La práctica y juntarse con personas que tienen mucha experiencia y como mencionaba también en mi expertise y demás,
pero conozco muchos profesionales en el área de nosotros de aduanas que son empíricos y saben mucho, que llegan y les hacen consultas y demás, sobre todo a nivel de sistemas, a nivel de pedimentación y demás. Lo que interesa acá es saber buscar o dónde buscar, porque yo les puedo decir, sí, muchachos, tenemos la categoría de desgrabación. Ustedes dicen, sí, está en cómics, está en el TLC, pero ¿dónde la buscan? ¿En qué capítulo la buscan? ¿Cómo la buscan? ¿Cómo la interpretan? Porque buscarla cualquiera la puede buscar. Ustedes nada más colocan ahí en Google categoría de desgrabación y les arroja, por ejemplo, categoría A, categoría B5, categoría C, categoría D. ¿Cómo interpretarlo? Entonces, la calle se enseña montones. Pero ustedes no pueden administrar lo que están aprendiendo sin saber cómo funciona. Eso sí me quedó muy claro a mí. Porque, bueno, yo soy de administración aduanera y comercio exterior, entonces ustedes no pueden administrar su aduana o el comercio internacional o exterior sin saber cómo funciona. Eso es como que terminología simple y filosofía simple y directa. ¿Por qué? Si ustedes no saben la teoría de algo, cualquiera les puede meter 10 con hueco. Si a ustedes les dicen que, bueno, cosas que ya hemos visto, que todos los juguetes de madera van al capítulo 44, ustedes se la van a creer, porque el capítulo 44 es de madera. Pero si ustedes investigaron y entendieron que hay reglas de sección o notas legales de sección, van a entender que los juguetes, independientemente de la materia constitutiva, que lo vimos desde el capítulo 1 del SAC, van a la 95, por ejemplo. Que hay máquinas al 84, que hay máquinas al 85, sí, pero no va a ser de acuerdo a la materia constitutiva, sino a su funcionalidad. Por ejemplo, que hay mercancías combinadas de varias, por ejemplo, varios moluscos, que hemos visto el ejemplo. Entonces, no va a ser materia constitutiva, no va a ser capítulo, sino carácter esencial. Eso se aprenden aún, por ejemplo. Bueno, y cerrar paréntesis. Ok, de acuerdo a la desgravación arancelaria, continuamos. Hay varias categorías. En todos los tratados de libre comercio hay categorías distintas. Pero, en cuanto a la forma, pero el fondo es el mismo. Desgravar el arancel aplicado o el arancel base, que vamos a ver hoy. Creo que no lo hemos visto el arancel aplicado nada más. A partir del arancel base hasta convertirlo en cero. De forma paulativa lineal o paulativa no lineal. Ya, vamos a verlo hoy. En algunos tratados de libre comercio, la categoría estándar, que para el 99.9% es la categoría A. Esa categoría A quiere decir que las mercancías que están negociadas en esa categoría, sean las que sean, ingresarán a partir del año 1 al 0% en esa categoría de desgravación. En ese TLC, no en todos los tratados de libre comercio lo mismo. ¿Por qué? Porque en todo se negocia de forma distinta. Hay factores, hay lo que les he mencionado, la rama de producción nacional, que por el ejemplo que vimos en la clase anterior, que de acuerdo al país productor va a tener su rama de producción nacional débil y la rama de producción nacional fuerte o más protegida, dependiendo de cada país. Por ejemplo, en los tratados de libre comercio, creo que no hemos visto esta parte, del capítulo 01 al capítulo 97, no todo está negociado. ¿Por qué? Porque puede ser, en el ejemplo que estamos manejando, en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia, puede ser random, el capítulo 69. ¿Qué va al capítulo 69? ¿O qué se clasifica en el capítulo 69? Chicos. 69. Para verificar un toquecito. Firme, 69. $70 era vidrio. 69, ¿qué es? Productos cerámicos. Correcto. Productos cerámicos. Gracias, Alejandra. Ok, todo lo que va a la 69 puede ser que entre Colombia y Costa Rica ninguno de los dos
produzca cerámica, o ninguno de los dos tenga un flujo comercial o interés en exportar, o desde Colombia hasta acá, importarnos productos cerámicos. Simplemente no se negocia esa mercancía, no hay por default categoría de desgravación y está excluida, o en el último capítulo, como vamos a ver hoy, está en las excepciones que no se van a negociar. ¿Qué quiero decir con esto? Que las categorías de las clasificaciones, del capítulo 01 al capítulo 97, no en todos los tratados de libre comercio están negociados. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, esta parte va a ser como muy lenta y teórica, pero tranquilidad para que entendamos bien esa parte. Segundo, en todos los tratados de libre comercio hay categorías distintas. Como les dije, la forma va a ser diferente, pero el fondo llegar a ser. ¿A qué me refiero con distintas? Puede ser que la categoría de desgravación de los chalecos de plomo o los delantales de plomo en el TLC con Colombia sea categoría A. La categoría A implica, como les mencioné hace un momento, que desde el año 1 el arancel aplicado pasa a 0. Habría que verificar cuál es el arancel aplicado, pero a partir del año 1 será 0. Desde el 2016 estaremos pagando 0. Pero puede ser que esa misma categoría, esa misma clasificación, la 621710, si no me equivoco, en el TLC CAFTA, por ejemplo, el año 1 estaremos pagando 40%. Puede ser. Puede ser que con el Tratado de Libre Comercio con Chile estaremos pagando con la misma mercancía, bienvenida Angélica, un 3%. Por ejemplo, en cada categoría de desgravación es distinta en cada Tratado de Libre Comercio. Como se lo mencioné, por ejemplo, con unos contingentes. Muy buena pregunta. La clasificación, la negociación, la categoría de desgravación, por default los plazos y la forma, se negocian. Es por eso que se dura tanto negociando para ponerse de acuerdo entre el país parte, o sea, entre Colombia y Costa Rica, utilizando el ejemplo que estamos manejando. Es muy complicado. Puede ser sencillo que ustedes digan 2%, 3%, lo que les he mencionado, de ganar, ganar. Entonces Costa Rica digo, dejémoslo en 3, Colombia en 2. Bueno, dejémoslo en 2,5. Puede ser. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, Colombia está produciendo muchos chalecos de plomo o muchos delantales de plomo y quiere ingresar a nuestro país con esos delantales pagando el 0%? Y nuestro país está protegiendo sus productores respecto a los chalecos en nuestro país. Entonces no quiere que ingresen al 0%, quiere que ingresen al 10%. Y Colombia quiere 0, y Costa Rica quiere 10, y Colombia quiere 0. Y en ese plan pasan y no llegan a una negociación ni en una semana. Entonces, es por eso que se alargan las negociaciones hasta que se llega a la clasificación final, a la negociación final y al plazo final. ¿Cómo se negocia? Lo firman, posteriormente lo aprueban los diputados. Lo que está negociado y escrito, así queda. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque es una firma entre un país parte y el otro país parte, cuando son dos. Cuando son regionales son más. Pero cuando se firma, se aprueba y están de acuerdo ambos, y posteriormente es un tratado internacional, lo que les he mencionado sobre la pirámide de Kelsen, que por ser un tratado superior, tiene vinculación internacional. Entonces, lo que está negociado, así queda. No se puede cambiar. No es que está escrito en piedra por ser un documento legal jurídico. Lo que pasa es que por eso pasan tanto periodo negociándolo. ¿Cuándo se puede renegociar? ¿O qué pasa si en algún momento dicen, renegociemos eso? Cuando ambas partes estén de acuerdo. ¿Cuándo se puede romper un tratado de libre comercio? Cuando ambas partes estén de acuerdo. Muy, muy complicado. Y a poner un ejemplo, pero muy, muy complicado que alguno de los dos diga, no, ya me cae mal
Costa Rica o Colombia diga, no, ya me cae mal Costa Rica, le devuelvo los peluches y chao con Costa Rica y nos quedamos solo Colombia solos. Muy, muy complicado porque para eso hay un examen de análisis, hay revisión de exámenes de políticas comerciales de cada país, hay negociaciones primeras, hay introducción, hay visitas de los pares, vamos allá también, empezamos a negociar, ya nos sentamos en la mesa, hacemos lo que llaman los green room de negociación, establecemos vínculos comerciales, vemos que hay un flujo comercial y una canasta básica muy, muy negociada. El flujo comercial, se me va la palabra, en la balanza comercial positiva. Hay una balanza comercial positiva entre ambos, por lo cual ya todo esa intro de una perspectiva para lograr establecer si sí o si no. Ya cuando firmamos, damos el sí definitivo. Entonces, cuesta mucho que lleguemos a un momento que digamos, no nos gusta Colombia, no nos gustó la categoría, ya se negoció así. ¿Cómo pueden verlo de otra perspectiva? Ya vamos a las categorías para que lo analicen. Ustedes pueden decir, dices que ingresar un producto al 0%, de tener un aplicado o un arancel aplicado del 15 al 0 es un golpe muy rudo a la economía. Entonces se negocia. Negociamos que tenemos un arancel del 15% aplicado. Lo negociamos a 15 años. Entonces hoy estamos en el año 1. Hasta el año 15 vamos a tener el 0%. Entonces tenemos 15 años para irnos acomodando, para ir adecuando, contextualizando o dinamizando sobre la competencia que vienen ingresando a nuestro país y acomodando Costa Rica para que a los 15 años de iniciado el Tratado de Libre Comercio estemos, en teoría, listos para recibir mercancías al 0% de Colombia. Por ejemplo, de que se puede negociar un TLC, hay ciertos temas que sí, pero las desgravaciones cuesta mucho. Es por eso que duran tanto negociándolas. ¿Consultas? ¿Consultas? Bienvenida, Gabriela. ¿Consultas? Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver la clase. Voy a reducir esto. Estamos acá. De nuevo, nuestro tema es la desgravación arancelaria. Vamos a tratar categorías de desgravación y aranceles preferenciales. Ya vamos a irlas viendo. ¿Cuáles categorías de desgravación aplicamos? Como les mencioné, tenemos varias de distintos tratados de libre comercio. Hay como las estándar, si queremos mencionarlas ya un poco más de fondo. Las categorías estándar son A, B, C, D, E, F. En otros tratados de libre comercio M, R, S, T. En otras son A, B, C y sucesivamente. Siempre, la categoría, indiferentemente de la letra o de la categoría alfanumérica que tenga, va a ser siempre la primera en la cual todas las mercancías negociadas bajo esa desgravación ingresarán a 0 arancel preferencial desde el año 1. La primera categoría de desgravación siempre será la del 0% de arancel preferencial, al año 1. Siempre. Que la categoría es M, que la categoría es A, que la categoría es R, que la categoría es F. Indiferente. Lo que me interesa es entender cómo se va a desgravar esa mercancía. En la categoría primera va a ser muy sencillo porque va a ser 0% del año 1. Posteriormente nos va a interesar cómo se realiza en cuanto al algoritmo matemático, pero sepan que es un 0% de arancel en el año 1, con todas las categorías. Ahí les coloqué un listado de los tratados de libre comercio de nuestro país y ese intervínculo los guía a la página de COMEX. Me indica si la pueden ver, por favor. Que antes que se termine esta primera parte les voy a explicar algo. ¿Pudieron ver eso? Sí, profe, ahí se ve. Ok, muchas gracias. Acá tenemos los tratados de libre comercio vigentes, con las excepciones de los acuerdos. ¿Cómo se llamaba este tratado de libre comercio? Este ACUE. ¿Recuerdan? ¿Por qué era diferente? ¿O por qué eso es diferente?
Es un acuerdo de asociación. Correcto. Gracias. Ok, vean esto. Estos son todos nuestros tratados de libre comercio. Pero acá, estos bilaterales son acuerdos de reciprocidad, si lo buscan en otros blogs, o acuerdos bilaterales. Tienen una menor cuantía en cuanto al Tratado de Libre Comercio, pero tienen relación comercial preferencial dentro de lo que se negoció con, por ejemplo, Qatar, si lo investigaron por ahí y pudieron darse cuenta. Vean, los acuerdos bilaterales de inversión promueven la creación de un clima favorable para los inversionistas en condiciones de previsibilidad, seguridad y transparencia. Entonces, estos acuerdos de reciprocidad o acuerdos bilaterales de negociación, significa lo mismo, permiten establecer vínculos entre un país que no tengamos TLC y nosotros. No establece toda la estructura de capítulos y el orden jurídico legal que implica una firma de un TLC, pero tiene la misma validez de arancel preferencial que tenemos con un tratado de libre comercio. Algo que quiero que vean acá, de nuevo, tenemos el TLC, nosotros del área, creo que se los he mencionado mucho, que somos los fresas, supuestamente. Tenemos un TLC, alguien preguntó algo en el chat, un segundo. La Organización Mundial del Comercio, respecto a la pregunta de Johnny. La OMC se encarga de negociar esa parte. Por ejemplo, ahorita veamos el TLC con Colombia de una vez. A nivel de primera instancia, Costa Rica tiene la Secretaría de Integración Económica Centroamericana para la solución de una negociación. Vean, en primera instancia, o regional, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. En todos los tratados de libre comercio, como les mencioné en la clase anterior, vean en ese TLC acá, ¿pueden ver ahí las partes o los capítulos de ese TLC? Sí. Ok, Sí. está la defensa comercial, por aquí debería estar la transparencia y están separados así. Ok, en defensa comercial significa que lo que esté estipulado en ese capítulo indicará cómo Costa Rica se va a defender ante las faltas que cometa Colombia en la libre circulación de mercancías en cuanto a import, en cuanto a export. En cuanto a la defensa comercial, ¿qué soluciones van a dar? Si en primera instancia está el proceso de negociación, si en segunda instancia está el proceso regional o centroamericano, en tercera instancia elevamos el caso a la OMC, si seguimos sin solucionar nada, en cuarta instancia o en cuarto nivel, llegaremos al órgano de solución de diferencias o el OSD de la OMC. Si aún así no negociamos nada ahí, mediante un país demandante, Costa Rica o Colombia, un país demandado, Costa Rica o Colombia, y un tercer país como observador, siempre ingresan 3, vamos a poder no llegar a una negociación, el OSD o el órgano de solución de diferencias emite una resolución a favor o en contra del demandado. Todo bien. Lo que indica la OSD o el órgano de solución de diferencias es vinculante. Si dice que Costa Rica debe pagar 100 millones, los debe pagar a Colombia por daños y perjuicios, por compensaciones y demás. La OMC es en última instancia porque a nivel bilateral que tenemos el TLC, se solucionan las partes en primera instancia, en teoría, pero si no se puede, se llega a la OMC. Así se regula el comercio en la mayoría de países. Esto en cuanto a defensa comercial, debe estar toda la información ahí. Si no, debería estar en la parte de transparencia, de puntos de contacto, publicaciones, suministro de información. Eso es como hacer todo limpio, proceso administrativo, revisión, ajá, todo eso. Investiguen, lean, es de mucha lectura, créanme que es muy, muy interesante, uno aprende mucho, mucho, mucho. Y en esta parte, como les mencioné, defensa comercial. No en todos los TLC tienen las mismas partes, pero el fondo de las categorías o los capítulos de cada TLC indican lo mismo. Vean, por ejemplo, uno que me encanta, el del CAFTA, que siempre se los hablo mucho.
Un segundo, chicos, me voy a quedar sin batería. Ahora sí. Listo. Ok, vean este, que es el CAFTA. Ya me queda menos de un minuto. Si no, después de la clase lo vemos. Vean, vean, vean. El del CAFTA, aquí tenemos obstáculos, defensa comercial igual, defensa comercial y transparencia, solución de controversias. En el CAFTA tenemos solución de controversias. Ven. En sí, todos tienen lo mismo, excepciones, en este caso sería la parte de transparencia y la parte de defensa comercial. Ya vamos a seguirlo viendo, tranquilos, nos quedan como 10 segundos, entonces ingresen a la página, vayan chequeando, generen dudas, porfa, y ya regresamos. Nos quedan como 10 segundos. Chao. Pregunten y participen.